Soy Thais Gea, soy pintora de arte sacro y yo me describo a mí misma como aprendiz. Me considero pues en un camino de búsqueda, de buscar como la mejor manera de poder expresar una vivencia interior. Esta fue mi inquietud inicial o el motivo por el cual yo inicié por este camino de pintura. Yo en esta búsqueda pues de un mundo espiritual, del trascendente, de aquel que va más allá de este mundo material. En esta búsqueda encontré un camino para expresar lo que iba descubriendo en el interior. Y ese camino fue el arte. A través de los colores, a través de las formas, a través de las texturas, fui encontrando una manera de expresar una vivencia interior. Y en este camino descubrí un tipo de pintura que es muy característica de la Iglesia de Oriente, que se llama la iconografía bizantina. De hecho, es el único tipo de arte sacro que se tiene en la Iglesia de Oriente, que justo combina las dos realidades. Cuando uno está pintando el icono, que decimos escribir el icono porque se escribe la palabra de Dios con líneas y con colores, cuando uno lo va escribiendo, va siendo a la vez una experiencia de contacto con la trascendencia. En esa mirada del rostro de Cristo que para nosotros es Dios, con ese contacto con los cuerpos, estos cuerpos de luz que vamos a mencionar más adelante a qué se refieren, uno va experimentando un cierto contacto con la divinidad, con el trascendente, con el más allá. Y encuentra también un cauce para expresar lo que también uno lleva dentro, ¿no? Y encuentra un camino para manifestar a los demás la belleza de lo que es Dios, la belleza de la trascendencia, la belleza de su luz. Entonces la iconografía bizantina ha sido desde hace algunos años el camino para mí para poder expresar toda esta vivencia interior. En este camino yo he encontrado personas que han sido sumamente generosas conmigo, que es parte de la belleza de este estilo de arte, porque es un arte que se pasa de generación en generación. Lo importante aquí no es tanto el artista y su creatividad, sino la tradición que se ha recogido a lo largo de años. Y mientras uno más se acerca a la tradición, más fiel es a la tradición, más puede representar pues ese cúmulo de experiencias de artistas, de teólogos, de personas espirituales que a lo largo de siglos han expresado de esta manera el arte. Entonces he recibido de estas personas que la verdad, como hay un texto que dice lo que has recibido gratis, dalo gratis, ¿no? Ellos pues con mucha generosidad me han compartido sus conocimientos y es lo que quisiera hacer yo hoy. Me presento ante ustedes como una buscadora, como un aprendiz, pero quisiera compartirles algo de lo que ya he encontrado para que ustedes mismos también pues se sirvan de lo que yo estoy diciendo y que también inicien su búsqueda, ¿no? Cada uno de nosotros tiene pues este camino de búsqueda y los invito a iniciar también ustedes esa búsqueda. Para empezar a hablar de la iconografía bizantina hay que al menos mencionar algunos elementos como nosotros lo llamamos así, teológicos del icono. El icono representa la presencia de la divinidad. Llegamos a decir que es como una ventana a la trascendencia que nos permite acceder a ese mundo invisible que nosotros no vemos, no podemos tocar, pero que el icono nos lo hace presente a través de esta imagen visible. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo el icono, pintando el icono, lo hacemos con todo este sentido espiritual. Estamos haciendo visible, somos como aquellos que mueven la cortina para que se pueda ver la realidad invisible que ahí está. Entonces nosotros iniciamos nuestro trabajo con una oración. Quizá una de las oraciones más bellas se encuentran en el canon de Dionisio de Afurnia. Él recoge pues muchas de las experiencias y de las vivencias de los iconógrafos a lo largo de los siglos y lo pone por escrito y ahí pone una hermosísima oración.
Entonces empezamos con esta oración para pedirle a Dios que nos ilumine, que guíe nuestras manos, que nos conduzca, para que quien se manifieste sea Él, que se muestre a través de estas líneas, de estos colores, de estas figuras. Entonces iniciamos con una oración, nos metemos en oración, y para que ustedes se den una idea de en qué dinámica debe escribirse un icono, les comparto una experiencia que me compartió una religiosa que pudo ir a un monasterio ortodoxo a la zona en donde se pintaban los iconos. Y antes de entrar, el monje le dijo esto a esta religiosa, le dijo: usted está en gracia, y no tiene, se ha confesado últimamente. Y entonces la religiosa, solo le dijo así: usted está en gracia. Entonces la religiosa hasta dudó, dijo: pues no sé, porque solo a este lugar en donde se está haciendo presente la divinidad a través de la imagen que se muestra en el icono, pues uno tiene que estar preparado para entrar en ese lugar. Y dice que cuando ella entró, vio al iconógrafo y una persona que estaba colocando incienso y otras personas que recitaban salmos. En ese ambiente es en donde se escriben los iconos, ¿no? En un ambiente orante, en un ambiente que permite, que favorece el que se haga presente el trascendente a través de la imagen, que para la Iglesia bizantina se hace presente gracias a la encarnación. Como Jesús, para nosotros, Dios se hizo hombre, entonces se puede representar a la divinidad. Entonces iniciamos con esta oración, con este momento que pues suplicamos a Dios que sea Él el autor, el artífice de esta obra. Y después pues el icono inicia pues desde la tabla, ¿no? Nosotros tenemos que preparar todo el material desde la tabla para a partir de ahí poder empezar a pintar. Entonces las tablas pues solemos utilizar madera, lo más conveniente es utilizar madera sin mucha resina para que no se, para que esté seca la madera, y utilizamos, al menos en mi caso, caoba, que puede ser pues una madera muy buena, es muy fácil de trabajar con ella y no tiene tanta resina. Y entonces empezamos colocando esta tabla y le ponemos una tela. Para empezar la base de preparación, colocamos una tela de algodón. Todo vamos a ir mencionando, pero todos los materiales que se utilizan en la iconografía son materiales de la naturaleza viva, que recuerdan que el icono está vivo porque es la presencia de Cristo, no es Cristo que está vivo. Entonces utilizamos una tela de algodón que la colocamos en la base entre la madera y la base de preparación y la pegamos con cola de conejo. Y después hacemos una mezcla de cola de conejo con blanco de España y con unas gotas de glicerina para entonces colocar la base de preparación, la pasta, ¿no? Entonces se colocan varias capas, mínimo tenemos que colocar 7, recuerden, bueno, quien conoce el 7 es el número de la perfección. Entonces colocamos estas 7 capas y después hacemos un trabajo muy arduo de lijar y lijar y lijar estas tablas hasta que queden lo más lisas posible. Vamos a ir viendo cómo en la iconografía bizantina uno de los elementos más importantes es la luz. Se juega mucho con la luz y no solamente me refiero a las luces de cómo se colocan en los mantos, en los rostros, que también, sino que desde la tabla, esa tabla que está tan bien lijada, ya es brillante. Ya a partir de ahí los colores que coloquemos brillarán también, tendrán como ese brillo en la superficie de la tabla. Entonces este trabajo también es muy interesante porque ya desde ese momento nuestras manos ya están trabajando el icono, ¿no? Nuestras manos ya se están desgastando por él. Entramos en contacto con esta madera, con esta pasta, con el polvo que va saliendo, ¿no? Y nuestras manos se van haciendo al icono. Después de que ya tenemos nuestra madera, que es un trabajo más o menos de una semana, porque se tienen que ir dejando secar las capas progresivamente y el lijado, etcétera, pues entonces sí nos disponemos a trabajar. Y en este trabajo lo primero que se hace es copiar el dibujo. ¿Por qué lo copiamos?
Yo al inicio decía, pues esta gente qué poco original es, ¿no? Qué poca creatividad. Nosotros lo copiamos porque solamente puede ser presencia del prototipo, este icono, si se parece al tipo, ¿no? A la persona que fue, se tiene que parecer. Entonces, para que esto suceda, nosotros somos muy fieles a la tradición. Y la tradición indica cuáles son las facciones de Cristo, cuáles son las facciones de la Virgen, cómo es su color de piel. Y entonces nosotros somos fieles a esa tradición y la conservamos a lo largo de los siglos. También, por ejemplo, se pueden representar a los santos y cuando un santo moría con olor a santidad, ¿no? que se consideraba que lo iban a beatificar y luego canonizar, pues entonces rápido se marcaban sus rasgos característicos o algún elemento que cuando uno lo ve lo puede identificar, para que entonces se pudiera hacer el icono similar a aquella persona, ¿no? Entonces, pues copiamos estos dibujos antiguos que tienen toda una estructura también geométrica que responde a la teología. Por ejemplo, se utilizan 3 círculos concéntricos para formar el rostro. El círculo, recuerden que es la divinidad. El cuello suele ser más ancho porque Cristo es hombre y Dios no se puede reducir a una estructura humana, ¿no? Entonces su cuello es un poco más ancho. Entonces seguimos estos cánones que tienen toda una teología y que reflejan toda una teología. Entonces copiamos esta imagen y después la grabamos en la tabla con un punzón. Este paso es sumamente importante porque vamos a poner muchas capas oscuras que después no nos permiten ver el dibujo. Pero no solo por eso, sino que también tiene un sentido teológico. Yo les decía desde un inicio que el icono se escribe, el iconógrafo es el que escribe la imagen. Entonces, el icono se escribe en la tabla porque se escribe la palabra de Dios en líneas y en colores. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Pues la condensamos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces, se graba en la tabla la palabra de Dios porque la palabra de Dios se graba en el corazón y se queda para siempre, ¿no? Entonces, también todo tiene un simbolismo y un sentido. Entonces, grabamos con un punzón en la tabla la imagen y después iniciamos con los colores. ¿Qué técnica se utiliza? Se utiliza la técnica del temple. Como saben, es una de las técnicas más antiguas, era el modo en que se pintaba en la antigüedad, antes de haber descubierto el óleo, ¿no? Entonces, pues el temple es una pintura a base de huevo, de yema de huevo, esa es la emulsión, yema de huevo. Se puede poner vino blanco, se puede poner vinagre, ¿no? Lo que a cada uno le acomode porque va cambiando un poco la textura, entonces cada uno tiene que ir viendo lo que le conviene y se mezcla con pigmentos. Los pigmentos, como ya dijimos, todo es tomado de la naturaleza viva, pues los pigmentos suelen ser minerales o tierras que utilizamos para pintar. Los pigmentos son muy brillantes y mezclados con la yema de huevo, lo que hacen es casi como un barniz. Nosotros vamos casi barnizando cada veladura que vamos poniendo en el icono. Vamos en cierto sentido como barnizando, pero con color. Y esto es sumamente importante en la iconografía bizantina, porque como les decía, la iconografía bizantina, su teología se basa mucho en el uso, en el manejo de la luz. Y entonces es un color muy transparente que va dejando que las capas de abajo se sigan viendo, a pesar de que tenemos capas superiores que se han ido colocando con distintas veladuras transparentes. Y esto hace en primer lugar que los colores se vayan como espiritualizando, ¿no? Que vayan dejando este mundo material, que se hagan espirituales, brillantes. Y a la vez va haciendo que nosotros hagamos tantas capas que eso le dé profundidad y que la luz emerja. Incluso a veces desde la profundidad, a veces en los iconos podemos hasta identificar dónde está la tabla, ¿no? Dónde se encuentra la tabla si se logran estas transparencias.
Entonces, bueno, pues iniciamos con nuestra pintura y en este proceso de pintura yo personalmente suelo iniciar por las vestiduras, ¿no? Porque el rostro o la piel pues suele ser un poco más difícil, entonces yo caliento motores pintando los mantos, ¿no? Las vestiduras. Las vestiduras tienen unas luces muy características, es un juego de luces y de sombras, y las luces tienen una forma que hay que estudiarlas. A mí me tardé mucho en identificar cómo eran las formas de la luz de las vestiduras, y estas formas suelen ser unas formas geométricas porque pues las formas geométricas pues nos conducen a la perfección, entonces tienen estas formas geométricas y suelen construirse a la base de tres grados de luz, ¿no? Entonces tenemos nuestra base de color y le podemos poner o blanco, si ponemos blanco las luces son más frías, o amarillo, si ponemos amarillo las luces son más cálidas. Entonces le ponemos un poco de blanco o amarillo y después hacemos otra mezcla en donde ponemos un poco más de blanco y amarillo y después un poco más junto con la base, y entonces tenemos nuestras tres pasos, capas de luz. Y entonces iniciamos a poner la primera en un lugar más ancho, luego más delgado, hasta llegar a las luces finales, que son unos toques muy delicados, muy finos, que le dan una última luz que emerge, ¿no? Entonces este paso de luces lo vamos haciendo progresivamente y a la par vamos colocando sombra, ya sea en las laterales, ¿no? Para darle este sentido de profundidad, como en las líneas en donde la vestidura se junta, pues tenemos algunas líneas que nos marcan como esta forma de la vestidura. Y pues también donde se colocan las luces. La luz en la iconografía bizantina no es desde la observación de la luz natural, sino que en la iconografía bizantina estamos representando seres de luz, cuerpos iluminados, cuerpos que se han vaciado de sí mismos y se han llenado de la luz de Dios y la reflejan. Entonces, ¿dónde se colocan las vestiduras la luz? En los lugares en donde la vestidura entra en contacto con la piel. Entonces, por ejemplo, en el codo es un foco de luz muy, muy fuerte, en las rodillas, o también se colocan las luces para dirigirnos al rostro. Entonces, a veces en toda esta parte de la vestidura hay mucha luz que nos conduce la mirada al rostro. Entonces, así vamos construyendo con las sombras, con las luces, estos mantos, estas túnicas, estas vestiduras. Y después, pues tenemos el paso del rostro, las manos, la piel. Para hacer la piel hacemos una cosa que se llama el proplasma de la encarnación, que se está realizando una nueva encarnación, como decíamos. Jesús, el Hijo de Dios, se hace carne y se hace presente a través de esta imagen que muestra el invisible, que es Jesús que está presente entre nosotros. Entonces hacemos lo que se llama el proplasma de la encarnación. Tiene una base bastante oscura, porque claramente que Jesús pues era palestino, árabe, y tenía la piel, la tez pues más bien oscura, y es un color hacia el olivo. Y entonces hacemos una mezcla de ocre, verde, azul, sombra, amarillo, rojo y un poquitito de blanco, un toquecito de blanco, ¿no? Entonces mezclamos todos estos colores en el fondo para encontrar un tono que sea base de toda la construcción de luces. Esto he de reconocer que es de lo más difícil, ¿no? Lograr las transparencias del rostro y que se vean integradas es un paso sumamente difícil, complejo. Yo todavía me reconozco en camino para llegar pues, a poderlo representar con mayor belleza. Entonces hacemos esta primera base y la colocamos en todo el rostro, incluso en el pelo, en las manos, y a veces este paso es así como un poco oscuro, ¿no? Y tiene un sentido para los iconógrafos. Teológicamente el sentido sería que de la oscuridad brota la luz que es Cristo. Entonces a través de las capas de luz va a ir emergiendo el rostro.
Entonces, el primer paso que al menos yo hago es marcar un poco la grafía, dónde están los ojos, dónde está la nariz, dónde está la boca, para poder tener como un poco de sentido, ¿no? Y después inicio con el proceso de las luces. Este proceso de las luces tiene una primera capa que la llamamos encarnación, que es una mezcla de blanco con ocre, con amarillo y con rojo también, ¿no? Una mezcla. Utilizamos normalmente cadmio o vermellón, cadmio amarillo, cadmio rojo, vermellón, ocre y blanco. Yo utilizo blanco de titanio. Y entonces hacemos esta mezcla y entonces iniciamos a marcar las zonas de luz. En el rostro es sumamente específica la luz. Como les decía, en la iconografía bizantina, la luz no viene ni de la derecha ni de la izquierda, sino emerge del rostro de la persona. Entonces tenemos que estudiar cómo son las luces del rostro e ir viendo cómo esta parte es mucho más luminosa, esta parte es más luminosa, la nariz es sumamente luminosa porque sale mucho, el cuello tiene algo de luz que conduce al rostro y todas las luces están diseñadas para conducirnos a la mirada, porque los iconos están a la espera de que alguien se acerque para hablar con ellos. Entonces los encontramos en cierto sentido hieráticos, esperando a esta persona que viene a hablar con ellos, que viene a dirigirse con ellos, que quiere hacer una petición. Entonces pues estudiamos cómo colocar las luces, colocamos esta primera luz que es la encarnación y la integramos con el proplasma, mezclando un poco de los dos colores para irlo integrando. Y después pasamos a una segunda luz que se llama simities, no sé cómo decirlo en español, que se coloca en unas zonas donde hay mayor luz e igual la colocamos y con la mezcla de simities y encarnación lo vamos integrando un color con otro. Y al final hacemos una cosa que se llaman las luces finales, que son unas pequeñas líneas bastante blancas, no blanco puro porque sería demasiado, pero unas pequeñas luces y esas luces terminan de conducirnos hacia la mirada. Incluso en los ojos se coloca un poco de luz. Y después se hacen las sombras para darle profundidad. Entonces utilizamos pues del mismo proplasma, casi siempre se utiliza la base del mismo proplasma, le ponemos un poco más de sombra, ya sea quemada o natural, y entonces lo mezclamos para recuperar toda la grafía del rostro, para que entonces sí emerge el rostro y darle un poco de profundidad en el contorno del rostro. Y después pues vamos a los ojos. Los ojos es un momento muy importante. De hecho hay iconógrafos que ayunan por un tiempo, hasta ayunan antes de representar los ojos porque pues son conscientes que están representando a la divinidad, ¿no? Entonces pintan los ojos en el ayuno, utilizamos normalmente esa sombra que ya habíamos preparado y un poco de negro y pues la pupila negra, ¿no? De las pocas cosas que se utiliza el negro en la iconografía bizantina. Entonces así vamos construyendo el rostro hasta que vamos viendo cómo estas capas de luz van haciendo emerger el rostro de Cristo. Y otro paso que es sumamente importante, que se puede hacer al inicio o al final del icono, yo he visto iconógrafos que lo hacen al inicio, para que, no sé, es poner el oro. Algunos lo hacen al inicio porque si no el oro puede pegarse en algunas zonas que no estén muy secas del icono y algunos lo hacen al final para proteger el oro, ¿no? Para que no se vaya a dañar mientras uno está pintando. Entonces tenemos el oro que se coloca en primer lugar en el nimbo, que es una aureola que se coloca alrededor de los rostros, que representa pues esta luz que se irradia de Dios. El círculo, recuerden, pues que es la fórmula la figura, que no tiene inicio, no tiene fin, por lo tanto nos recuerda la eternidad. Entonces se coloca este nimbo. Y a veces también todo el fondo del icono se coloca oro porque para la iconografía bizantina el cielo es la divinidad, el oro representa la divinidad, es este material de los más hermosos para reflejar la luz. Y entonces pues la divinidad es justo eso, o sea, las personas reflejan la luz de Dios. Y entonces se coloca en el fondo porque el cielo es la divinidad, ¿no? El cielo no es pues hermosísima bóveda
de aire azul que vemos y contemplamos con nubes, sino que el cielo para la iconografía bizantina es otra dimensión, es la dimensión divina, la dimensión de Dios. Entonces se coloca este oro y pues hay varias técnicas, se puede hacer, lo más sencillo es con pegamento y tenemos láminas de oro, tiene que ser oro verdadero, puede ser incluso de 16 quilates si uno no tiene mucha posibilidad económica, pero no puede ser falso, ¿no? Representa la divinidad, mejor si uno no tiene oro, mejor lo pinta, ¿no? Entonces colocamos el oro, ya sea en el nimbo, ya sea en todo el fondo, y también una cosa que se llama el oro de Asist, que se coloca en las ropas, sobre todo de Cristo, sus luces, en lugar de ser pintadas, son divinas, son de oro. Y a veces la Virgen también tiene algunas decoraciones, como las estrellas, que representan que ella es virgen antes, durante y después del parto, entonces se colocan estas estrellas. Y también hay otra técnica para hacer el oro que se llama stilvoto, que hace que el oro brille, pero como un espejo prácticamente. Entonces tenemos este estilo de oro que se tiene que preparar un bol, que se coloca el bol y se lija, así como la tabla la lijamos mucho para que prácticamente ya el bol brilla, y ese mismo brillo va a ser el que se represente en el oro. Y luego se van colocando las láminas de oro y con un ágata vamos bruñendo el oro hasta que queda como oro de espejo, ¿no? Entonces pues hacemos este trabajo para que el oro, pues para sacar lo mejor de este metal, ¿no? Del oro. Entonces eso también es un paso sumamente importante que nos recuerda otra manera de representar la luz divina. Y por último, terminamos nuestro icono haciendo dos cosas muy importantes. La primera es ponerle un marco rojo. El marco rojo representa la sangre de Cristo, es decir, nosotros dijimos que el icono es una ventana a la trascendencia, y para poder acceder a la trascendencia, pues Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos alcanzó a nosotros la posibilidad de volver a entrar en contacto con Dios, ¿no? En esta ruptura que se había generado a raíz de la caída del pecado, ¿no? Entonces marcamos con rojo este marco, y después colocamos las inscripciones. Las inscripciones son unas abreviaturas que dicen el nombre de la persona que está representada. Y las inscripciones son sumamente importantes porque le dan canonicidad al icono, es decir, para que nosotros digamos, este es verdaderamente Cristo, este es verdaderamente imagen de la Virgen, tiene que tener las inscripciones. Las inscripciones le dan canonicidad, le dan este valor a decir, lo podemos venerar, porque es imagen del invisible que es Cristo, es imagen de María que está presente pero que no la vemos, ¿no? O es imagen de alguno de los santos. Entonces colocamos estas inscripciones para darle este sentido. Entonces, bueno, así terminamos nuestro icono y terminamos diciendo gloria a Dios, glorificamos a Dios porque Él nos permitió hacer esta obra que está llamada pues a colocarse en un lugar de culto, en una iglesia, en un espacio en el hogar, en donde sea espacio dedicado a la oración, porque este rostro de Cristo que se ha manifestado al iconógrafo ahora está llamado a manifestarse a todos los demás. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les puedo compartir desde mi vivencia, mi experiencia, como les decía, como un aprendiz en camino, en búsqueda, y les invito a ustedes también a iniciar una búsqueda, ¿no? Láncense. Yo a veces pienso, ¿no? Si uno se espera hasta que las cosas le salgan perfecto, pues se va a quedar sentado, nunca va a hacer nada. Entonces hay que empezar de alguna manera, y poco a poco uno va mejorando a través de la práctica, y entonces podrá representar de manera cada vez más perfecta, en este caso, la imagen del trascendente, la imagen del invisible, la imagen de Dios.